Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. En el Reino Unido hay una nueva línea de ropa interior que disimula las flatulencias. Gracias a sustancias químicas, los calzoncillos neutralizan el olor de las flatulencias hasta 200 veces más que los calzoncillos comunes. Pero incluso esos calzoncillos son insuficientes a la hora de enmascarar el hedor que emiten por su boca los banqueros centrales, que con su flexibilización cuantitativa provocan aún más estragos en el sistema financiero que el pan refinado en un paciente estreñido con intestino irritable. Creo que esa frase es de Jeremy Paxman. Lo cierto es que solo el oro, la plata y el Bitcoin pueden neutralizar el hedor de la política de los bancos centrales. Stacey Herbert, ¿de qué se trata? Max, esos calzoncillos se llaman Shreddies y se fabrican en el Reino Unido. Hablando de los bancos centrales y sus emisiones flatulentas, Alan Greenspan aparece en los titulares del día. Todos sabemos que Greenspan es famoso por sus flatulencias silenciosas, pero olorosas. Silenciosas pero mortales. Alan Greenspan decía, si creen que entienden lo que he dicho, es que no me he expresado bien. Greenspan habló ante la Reserva Federal y dijo una serie de cosas sin sentido, pero la gente las interpretó como si fueran buenas noticias. El gobernador de la Reserva Federal debería fumarse un puro mientras habla, hacer que la flatulencia huela lo peor posible, no como las silenciosas pero olorosas flatulencias de Alan Greenspan, que habla en código y no dice absolutamente nada, salvo que está del lado de los terroristas financieros. Bien, Alan Greenspan aparece en los titulares del día. Greenspan reconoce que sabía de la existencia de la burbuja en el 2008, pero se niega a pedir disculpas. Veamos a Alan Greenspan en el siguiente vídeo de la CNBC. Creo que el 15 de septiembre del 2009 nos equivocamos en los tiempos. Todos sabíamos que había una burbuja, pero una burbuja no tiene por qué provocar una crisis. Hay una fecha que siempre recordaré, el 19 de octubre de 1997. El Dow Jones cayó un 22% en tan solo un día, la mayor caída de todos los tiempos, por una gran diferencia. Pensé que nos íbamos a encontrar con todo tipo de problemas. Y no pasó nada. Fue solo algo pasajero, tras lo cual la Reserva Federal decidió abrir el grifo. Ese debate sigue aún abierto. ¿Debe la Reserva Federal controlar la economía y la política monetaria con lo que ellos llaman una operación de limpiezas tras el estallido de las burbujas? Porque lo que es seguro es que las burbujas estallarán, ya que la única política que tienen es la emisión de moneda. La Reserva Federal no tiene ninguna política que intente controlar el efecto de la política monetaria sobre los precios. En cambio, en China está ocurriendo lo contrario, están interviniendo activamente para intentar contener la burbuja. En el Banco Central Europeo, en Alemania, también sucede algo diferente. Se intenta gestionar la política monetaria de forma que no se produzcan esas burbujas, que son terriblemente engañosas. Sin embargo, la creación de esas burbujas por parte de la Reserva Federal, Alan Greenspan, Ben Bernanke y ahora Janet Yellen beneficia solamente a la clase bancaria. Y a ellos les encanta porque les permite ganar miles de millones. Y al tiempo que aumentan las desigualdades en cuanto a riqueza e ingresos, incrementa las posibilidades de que uno acabe en la cárcel en Estados Unidos y arruina la balanza comercial. Todo eso es fantástico para Alan Greenspan y los malolientes banqueros. Greenspan reconoció haber abierto el grifo en 1997 y desde entonces nunca se cerró. Ahora la llaman flexibilización cuantitativa, lo que nos lleva al siguiente titular. Como venimos diciendo en Kaiser Report, durante 2 años, una estafa Ponzi no se puede relajar, lo único que se puede hacer es ampliarla. Max, en el titular que se publicó en maxkaiser.com te referías a Mark Faber, que también acudió a la CNBC esta semana. Le preguntaron si con motivo de su próxima reunión la Reserva Federal iba a relajar la flexibilización cuantitativa, y Faber contestó que la pregunta que se planteaba no era la correcta. La pregunta no es si se relajará o no. La pregunta es en qué momento aumentarán la compra de activos hasta alcanzar los 150.000 o 200.000 millones de dólares al mes o incluso el billón. La Reserva Federal emite moneda, y si el dólar no fuese la divisa de reserva mundial, esa emisión de moneda desestabilizaría la divisa y veríamos signos más evidentes de inflación. Sin embargo, como Estados Unidos posee la divisa de reserva mundial y el mayor ejército del mundo, si alguien se atreve a dejar de aceptar dólares, que cada vez valen menos, a cambio de mercancía procedente de China o de petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos los amenazará con asesinarlos. Así de sencillo. No tenemos más que fijarnos en el caso de
Libia, de Irán, de Irak o de cualquier país de Sudamérica tras las últimas revoluciones. Si estos no comulgan con la política estadounidense y no aceptan nuestros dólares, los mataremos. Pero ahora, China, Rusia e India dicen, bueno, quizás esta no sea la mejor forma de avanzar, y empiezan a hacerlo. Volvamos a las declaraciones de Mark Faber sobre el aire caliente que se está inyectando en los mercados gracias a la flexibilización cuantitativa y sobre el hecho de que tendrán que continuar con ella para seguir alimentando esta estafa Ponzi, dado que, como tú dices, no se puede relajar una estafa Ponzi sin que se venga abajo. Nosotros somos la burbuja. El mundo tiene una enorme burbuja de activos, un alto grado de apalancamiento y una burbuja de deuda. En la entrevista que concedió a la CNBC, Alan Greenspan también habló de una burbuja de deuda apalancada y señaló que el problema no son las burbujas, sino las burbujas con apalancamiento. Pues bien, eso es lo que afirma Mark Faber. Existe una burbuja de deuda apalancada. El hecho de que el dólar se apoye en las armas y los asesinatos es lo que provoca que no puedan parar la flexibilización cuantitativa. En el Reino Unido, Mark Carney ha dejado entrever que, gracias al mal llamado crecimiento que está viviendo el país, el Banco de Inglaterra podría empezar a subir las tasas de interés. Exactamente la misma idea de relajar. Pero eso nunca va a ocurrir, porque el Banco de Inglaterra y la economía del Reino Unido son los más apalancados del mundo. De hecho, el balance general del Banco de Inglaterra ha crecido en el 800%, mientras que el de la Reserva Federal lo ha hecho solo en un 400%, a base de deuda tóxica. Ahora bien, esa deuda tóxica del balance general del Banco de Inglaterra no podrá ser introducida en la economía, por lo que tendrán que ampliar la flexibilización cuantitativa. Mark Carney miente como un marrano, pero nadie habla de eso, ni siquiera se dan cuenta. Pues bien, en la introducción del programa hablaste del síndrome del intestino irritable. Pues bien, me gustaría añadir que el Banco Central también produce sus propias flatulencias. Veamos el interesante tuit que nos ha llegado. La flexibilización cuantitativa infla tanto a Wall Street que cualquier signo de una economía débil provoca una subida de los mercados. El mercado se dispara en cuanto se conoce algún dato negativo. Cuando se introducen alimentos precocinados y pan refinado en el sistema, la gente se pone contenta porque sabe que la Reserva Federal inyectará más aire caliente en forma de flexibilización cuantitativa. Ya hemos hablado de la existencia de obligaciones de flatulencias colateralizadas. Ben Bernanke y Mark Carney están tratando de monetizar sus flatulencias. Ese es el crecimiento económico que se está produciendo en el Reino Unido. Hablan de que el PBI anual crecerá alrededor del 3%, pero la deuda anual lo hará por encima del 9%. Y si incluimos las apuestas que no figuran en el balance general del Banco de Inglaterra, la deuda aumenta el 20% en un año. El PBI crece el 3% en un año, pero se trata de una cifra que ni siquiera coincide con los datos de inflación. El problema es que la economía del Reino Unido se encuentra en un terreno negativo y vive de las flatulencias de Mark Carney. Ese es el mal llamado crecimiento económico del Reino Unido, las flatulencias de Mark Carney. Bien, eso me lleva al siguiente titular. El creador de la flexibilización cuantitativa asegura que en el Reino Unido su invento ha fracasado. El inventor de la flexibilización cuantitativa es el profesor Richard Werner, un ciudadano alemán que vivía en Tokio en la década de 1990. Ahora bien, Werner asegura que están haciendo todo lo contrario a lo que él proponía. Como el 95% de todo el dinero procede de los préstamos realizados en el sector de la banca, no del gobierno, el profesor Werner instó al gobierno japonés a que sellara una serie de acuerdos privados a largo plazo para pedir prestado dinero a los bancos comerciales en lugar de emitir deuda soberana. El mercado japonés está alcanzando un peligroso punto de inflexión, y es que Japón se ha gastado todo lo que ahorró desde la Segunda Guerra Mundial y ahora tiene que importar capital del extranjero, además de depender exclusivamente de la energía externa como consecuencia del desastre de Fukushima. Es una situación parecida a la de Lehman Brothers. Cuando los jugos gástricos, calculo dentro de unos minutos, flatulentos del monte Fuji nos lleguen a través del Pacífico, provocarán una reacción en cadena que traerá consigo la quiebra de muchos bancos, como el Deutsche Bank, y un aumento espectacular del precio del oro, que pasará a costar $5,000, $10,000 o incluso $20,000 la onza.
Desde mi punto de vista, el invento del profesor Werner no podía traer nada mucho mejor de lo que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra están haciendo ahora, puesto que también tenemos un problema de velocidad monetaria. El dinero no circula por el resto de la economía. El profesor Werner añade que la banca del Reino Unido está controlada por un pequeño número de grandes bancos. De hecho, 5 de ellos poseen el 90% de los depósitos. En cambio, el profesor señala que en Alemania, el 70% de los depósitos está en manos de unos 2.000 bancos. En el Reino Unido, 5 bancos controlan el 90% de los depósitos, mientras que en Alemania, donde tienen un sistema capitalista de verdad, el 70% de los depósitos está controlado por 2.000 bancos, los cuales prestan más dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 70% de los empleos tanto en Alemania como en el Reino Unido. Así pues, en Alemania los bancos compiten entre sí, lo que permite que la economía crezca de forma sostenible, con un elevado índice de empleo y unos fondos de pensión y salud sobrefinanciados. En cambio, en el Reino Unido no hay ningún tipo de competencia, solo bancos depredadores que despluman a la gente y políticos como George Osborne que se ponen 2 estrellas en los pezones, echan mano de los pompones y los animan a que sigan así. Veamos el último titular del día. Al comienzo del programa señalaste que el oro podía constituir una especie de freno a las flatulencias que emanan los bancos centrales. El oro se acerca a su nivel más alto en 3 semanas mientras los inversores evalúan el estímulo de la Reserva Federal. El oro rozó su nivel más alto en más de 3 semanas, mientras los inversores evaluaban la posibilidad de que la Reserva Federal retrasara la reducción del estímulo hasta el año que viene para combatir los signos de la caída de la demanda en China. Otro aspecto interesante es que el precio del oro ha caído en el último año. Sin embargo, Fred Neumann del Consejo Mundial del Oro afirmó que desde que estallara la crisis en el 2008, la demanda de oro en la India ha aumentado más del doble, mientras que el consumo en China ha crecido el 350% y ambos países son los 2 mayores compradores. Aquí ya propusimos que la gente comprara plata para acabar con JP Morgan. Y como consecuencia de ello, ahora van a tener que pagar una multa de $13.000 millones, que podría incluso duplicarse o triplicarse. Esa campaña ha logrado retirar miles de millones de dólares del balance general de JP Morgan. Ustedes pueden conseguir acabar con el mayor terrorista financiero del mundo. ¡Ánimo, Stacey Herbert! Y gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. En la segunda parte tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de viajar a Trondheim, Noruega, para hablar con Trond Andersen, profesor de sistemas de control con herramientas matemáticas para el modelado de sistemas dinámicos aplicados a la macroeconomía. Hemos invitado a Trond a petición del Dr. Steve King, un asiduo a este programa. Trond, bienvenido a Kaiser Report. Gracias. Muy bien, Trond. Grecia, España y Portugal se encuentran en una espiral deflacionista. Díganos, ¿cuál es su receta para que los países de la Unión Europea puedan salir de la eurozona mediante una divisa digital paralela y qué utilidad puede tener? Desde mi punto de vista, a esos países les falta dinero circulante. Pueden trabajar de forma conjunta e intercambiar bienes y servicios, pero sus ciudadanos no consumen y están siendo desangrados por la eurozona. Por lo tanto, es preciso crear una divisa paralela. No se trata de una idea nueva, sino que ya se utilizó en una pequeña ciudad de Austria durante la Gran Depresión en los años 30. Funcionó bien hasta que el Banco Central de Austria acabara con ella en 1933. Sin embargo, gracias a la electrónica y a las redes móviles, ahora es posible hacer lo mismo en un país entero, de forma que los ciudadanos puedan efectuar transacciones los unos con los otros mediante mensajes de texto sin monedas ni billetes. Si los gobiernos de esos países en crisis quieren implantar el sistema, no tienen más que empezar a emitir dinero electrónico para pagar a sus empleados y a los pensionistas o para adquirir bienes y servicios, parte con dinero electrónico para la crisis y la otra parte con euros.
Bien, como acaba de decir, esa idea de las divisas paralelas ya se ha intentado previamente y ha funcionado. De hecho, se ha propuesto para Grecia. Si Grecia tuviera una divisa paralela, podría devaluarla con el objetivo de impulsar la economía del país. El problema actual reside en que el euro no puede devaluarse, por lo que Grecia es presa de la divisa que controla Alemania. En cambio, el hecho de contar con una divisa paralela le permitiría devaluarla frente al euro, lo que estimularía la economía de una forma parecida a lo que hacen los bancos centrales en otros países. ¿No es así, Trond? Así es, Grecia se encuentra en una situación en la que no cuenta con una divisa propia, al igual que sucede en otros países de Sudamérica o en Estados Unidos, que está al borde de la quiebra, por lo que no puede emitir sus propios euros, algo que sí podría hacer con su divisa nacional para la crisis. Y la mejor forma de hacerlo sería electrónicamente, sin necesidad de monedas ni billetes, lo que traería consigo numerosas ventajas. Bien, estamos viendo que en todo el mundo se están adoptando divisas digitales, virtuales y electrónicas que a su vez están impulsando la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, en Kenia, los pagos móviles, las divisas digitales y el Bitcoin están adquiriendo una importancia enorme. Por su parte, el Bitcoin, una divisa digital, está empezando a ganar adeptos en todo el mundo. Sin embargo, además de crear una divisa encriptada o de que Grecia adopte el Bitcoin como su divisa, usted asegura que el marco tecnológico actual, es decir, los teléfonos móviles, permite crear una divisa virtual como sucede en muchas páginas web de juegos. De hecho, si tomáramos como referencia juegos como el Grand Theft Auto 5 y otros de su misma especie y sumáramos toda su actividad económica, la cifra superaría probablemente el PBI actual de Grecia. Así pues, lo que usted dice es, ¿por qué no utilizar las herramientas disponibles para reiniciar la economía griega mediante divisas electrónicas? Creo que la palabra clave es reiniciar. Para reiniciar algo en un país como Grecia o Portugal, solo se necesita proporcionar una herramienta al gobierno y al Banco Central. Si hay voluntad política, la semana siguiente los gastos del Estado, los salarios y las pensiones podrían empezar a pagarse utilizando, en parte, estas divisas electrónicas. Hoy en día, todo el mundo dispone de un teléfono móvil, por lo que bastaría con hacer circular esa divisa en la economía, tras lo cual las empresas tendrían la posibilidad de elegir si aceptan esa nueva divisa y si no lo hicieran y prefiriesen seguir utilizando euros, su actividad disminuiría. Por lo tanto, las empresas se verían obligadas a aceptarla y empezarían a pagar una parte de los salarios de sus trabajadores con esta nueva divisa electrónica, lo que haría que se extendiese por toda la economía. Luego podrían aplicarse impuestos sobre ella, de forma que el gobierno podría pagar con esa divisa para la crisis y cobraría impuestos en la misma proporción. De esa forma se lograría crear un circuito cerrado bajo control del gobierno. Trond, usted ha afirmado que el encargado de emitir la divisa sería el gobierno, lo que sería beneficioso porque el gobierno podría aplicar impuestos sobre ella, como suele hacer con otras divisas, de forma que se genere un circuito cerrado paralelo al euro y al resto de la economía. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué no se permite a los ciudadanos griegos tomar las riendas del asunto y emitir su propia divisa electrónica con independencia del gobierno? Ya lo hemos visto con el Bitcoin, la divisa encriptada. En lugar de que los griegos se manifiesten en las calles e inhalen los gases tóxicos que lanza la policía, ¿por qué no pueden emitir su propia moneda electrónica? Es una idea excelente. El gobierno es un títere en manos de la Troika y la Unión Europea, así que aunque sea posible hacer algo, no lo hará. Podríamos imaginar una especie de alianza entre diferentes organizaciones ciudadanas griegas que dijeran, vamos a instituir nuestro propio sistema monetario electrónico para la crisis. Eso sí, de esta forma no podrían tener dinero fiduciario. Una de las razones por las que la gente sigue confiando en el dinero del Estado es porque puede utilizarse para pagar impuestos. Sin embargo, si la gente se ve en apuros, decide crear esta divisa electrónica y funciona,
cada vez más gente la utilizará y se creará una espiral positiva de confianza cada vez mayor, a pesar de que este sistema monetario no haya sido creado por el gobierno. Profesor, me gustaría remarcar el hecho de que, gracias a la tecnología disponible hoy en día, los ciudadanos griegos pueden acabar con la crisis ya mismo. Para ello, basta con introducir una divisa electrónica que compartan entre sí y que circule paralelamente al euro. Por lo tanto, podría decirse que si los griegos no adoptan esa solución a partir de hoy, entonces son unos masoquistas que no quieren resolver sus problemas y disfrutan siendo esclavos del euro. Hablemos ahora de la crisis que estalló en el 2008. ¿Ha cambiado algo en la economía desde el punto de vista estructural? Dado que no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma, ¿podría repetirse otra crisis de similares características? ¿Qué opina usted, profesor, sobre este asunto? No es mi especialidad, pero en mi opinión, la eurozona está más en apuros que nunca. No creo que las cosas estén mejorando. Cada vez se acumula más deuda, el pesimismo está muy extendido y la situación está totalmente atascada. Asimismo, parece que la Troika sigue empeñada en continuar con su sistema capitalista, que no ha provocado más que desastres. Así que soy bastante pesimista al respecto, aunque creo que esta nueva tecnología puede generar algo de esperanza y optimismo. Además, la existencia de esa divisa electrónica paralela para la crisis puede situar al país en una mejor posición a la hora de negociar con la Troika, puesto que hoy los países son víctimas de un chantaje. Están abocados al euro y no tienen ningún tipo de poder por sí mismos. Hablemos de algunos países europeos más, puesto que Grecia no es el único que sufre por culpa de la Troika. Irlanda, Chipre e Italia también están sujetos a lo que decidan los tiburones del Fondo Monetario Internacional y de la Troika que los acechan. Si Grecia es tan tonta como para no optar por ese camino, por la razón que sea, podría suceder que países como Irlanda, Chipre, Portugal o incluso Italia dieran un paso al frente y encabezaran la lucha contra lo que yo llamo el terrorismo financiero de la Troika. ¿Qué opina usted, Trond? Ningún miembro de la eurozona tiene la posibilidad de emitir su propia divisa. Eso sí, alguien podría hacerlo y, si tiene éxito, podría extenderse. Antes el problema residía en las dificultades técnicas. Para crear una divisa paralela, necesariamente había que utilizar billetes y monedas reales. En cambio, hoy en día puede hacerse electrónicamente y de una vez para todo un país. No creo que tarde mucho en ocurrir, al igual que las cámaras digitales no tardaron demasiado en sustituir a las cámaras analógicas. Trond, quisiera hacerle una pregunta evidente. ¿Por qué no se recomienda a Grecia que adopte el Bitcoin? El Bitcoin ya está en funcionamiento. Se trata de una divisa encriptada que no se puede piratear y que están utilizando comerciantes de todo el mundo. Creo que BitPay, la empresa de procesamiento comercial, tiene a más de 10,000 agentes que utilizan el Bitcoin. ¿Por qué no se recomienda utilizar el Bitcoin ya? Olvídense del euro y del dinero fiduciario y apuesten por el Bitcoin. Queremos dinero real, queremos una divisa encriptada, queremos el Bitcoin. No soy un experto en el Bitcoin, así que voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible. Creo que lo más importante es conseguir emitir la cantidad de divisa necesaria e ir inyectándola en la economía en función del desarrollo de los acontecimientos. El Bitcoin es comparable al oro o la plata. Se trata de un recurso escaso, algo inestable y volátil, por lo que se hace necesario introducir algún tipo de mecanismo que controle e inyecte
en el país en cuestión la cantidad de dinero necesaria en cada momento. Y eso se puede hacer electrónicamente mediante mensajes de texto. Aclaremos las cosas. Podemos decir que hay dos opciones electrónicas. Por un lado, la que usted describe, que consiste básicamente en reproducir el sistema monetario actual, pero de forma electrónica, de forma que el gobierno cree una divisa paralela sobre la que pueda aplicar impuestos y que pueda devaluar para aumentar la competitividad del país en la economía mundial y poder negociar con el FMI. Y por otro lado, está la posibilidad de empezar a utilizar el Bitcoin. Cuando usted habla de escasez, supongo que se refiere a la imposibilidad de aumentar la oferta de Bitcoins en el momento, como consecuencia del protocolo del Bitcoin que controla la oferta muy de cerca. Algunos lo consideran un problema deflacionista, mientras que otros lo achacan a la necesidad de que la economía siga siendo productiva para poder competir. Cualquiera de las dos opciones es buena. Yo prefiero el Bitcoin porque está disponible ya mismo, lo que permitiría a los griegos dejar de sufrir de inmediato, aunque también pueden seguir haciéndolo. Eso ya depende de ellos. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Hebert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Trond Andresen. Parece un hombre de ciencia ficción, ¿verdad? Trond. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. Grecia, España y Portugal se encuentran en una espiral deflacionista. Díganos, ¿cuál es su receta para que los países de la Unión Europea puedan salir de la eurozona mediante una divisa digital paralela y qué utilidad puede tener? Desde mi punto de vista, a esos países les falta dinero circulante. Pueden trabajar de forma conjunta e intercambiar bienes y servicios, pero sus ciudadanos no consumen y están siendo desangrados por la eurozona. Por lo tanto, es preciso crear una divisa paralela. No se trata de una idea nueva, sino que ya se utilizó en una pequeña ciudad de Austria durante la Gran Depresión en los años 30. Funcionó bien hasta que el Banco Central de Austria acabara con ella en 1933. Sin embargo, gracias a la electrónica y a las redes móviles, ahora es posible hacer lo mismo en un país entero, de forma que los ciudadanos puedan efectuar transacciones los unos con los otros mediante mensajes de texto sin monedas ni billetes. Si los gobiernos de esos países en crisis quieren implantar el sistema, no tienen más que empezar a emitir dinero electrónico para pagar a sus empleados y a los pensionistas o para adquirir bienes y servicios, parte con dinero electrónico para la crisis y la otra parte con euros. Bien, como acaba de decir, esa idea de las divisas paralelas ya se ha intentado previamente y ha funcionado. De hecho, se ha propuesto para Grecia. Si Grecia tuviera una divisa paralela, podría devaluarla con el objetivo de impulsar la economía del país. El problema actual reside en que el euro no puede devaluarse, por lo que Grecia es presa de la divisa que controla Alemania. En cambio, el hecho de contar con una divisa paralela le permitiría devaluarla frente al euro, lo que estimularía la economía de una forma parecida a lo que hacen los bancos centrales en otros países. ¿No es así, Trond? Así es, Grecia se encuentra en una situación en la que no cuenta con una divisa propia, al igual que sucede en otros países de Sudamérica o en Estados Unidos, que está al borde de la quiebra, por lo que no puede emitir sus propios euros, algo que sí podría hacer con su divisa nacional para la crisis. Y la mejor forma de hacerlo sería electrónicamente, sin necesidad de monedas ni billetes, lo que traería consigo numerosas ventajas. Bien, estamos viendo que en todo el mundo se están adoptando divisas digitales, virtuales y electrónicas que a su vez están impulsando la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, en Kenia, los pagos móviles, las divisas digitales y el Bitcoin están adquiriendo una importancia enorme.
Por su parte, el Bitcoin, podría decirse que si los griegos no adoptan esa solución a partir de hoy, entonces son unos masoquistas que no quieren resolver sus problemas y disfrutan siendo esclavos del euro. Hablemos ahora de la crisis que estalló en el 2008. ¿Ha cambiado algo en la economía desde el punto de vista estructural? Dado que no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma, ¿podría repetirse otra crisis de similares características? ¿Qué opina usted, profesor, sobre este asunto? No es mi especialidad, pero en mi opinión, la eurozona está más en apuros que nunca. No creo que las cosas estén mejorando. Cada vez se acumula más deuda, el pesimismo está muy extendido y la situación está totalmente atascada. Asimismo, parece que la Troika sigue empeñada en continuar con su sistema capitalista, que no ha provocado más que desastres. Así que soy bastante pesimista al respecto. Aunque creo que esta nueva tecnología puede generar algo de esperanza y optimismo. Además, la existencia de esa divisa electrónica paralela para la crisis puede situar al país en una mejor posición a la hora de negociar con la Troika, puesto que hoy los países son víctimas de un chantaje. Están abocados al euro y no tienen ningún tipo de poder por sí mismos. Hablemos de algunos países europeos más, puesto que Grecia no es el único que sufre por culpa de la Troika. Irlanda, Chipre e Italia también están sujetos a lo que decidan los tiburones del Fondo Monetario Internacional y de la Troika que los acechan. Si Grecia es tan tonta como para no optar por ese camino, por la razón que sea, podría suceder que países como Irlanda, Chipre, Portugal o incluso Italia dieran un paso al frente y encabezaran la lucha contra lo que yo llamo el terrorismo financiero de la Troika. ¿Qué opina usted, Trond? Ningún miembro de la eurozona tiene la posibilidad de emitir su propia divisa. Eso sí, alguien podría hacerlo y, si tiene éxito, podría extenderse. Antes el problema residía en las dificultades técnicas. Para crear una divisa paralela, necesariamente había que utilizar billetes y monedas reales. En cambio, hoy en día puede hacerse electrónicamente y de una vez para todo un país. No creo que tarde mucho en ocurrir, al igual que las cámaras digitales no tardaron demasiado. Disfrutan siendo esclavos del euro. Hablemos ahora de la crisis que estalló en el 2008. ¿Ha cambiado algo en la economía desde el punto de vista estructural? Dado que no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma, ¿podría repetirse otra crisis de similares características? ¿Qué opina usted, profesor, sobre este asunto? No es mi especialidad, pero en mi opinión, la eurozona está más en apuros que nunca. No creo que las cosas estén mejorando. Cada vez se acumula más deuda, el pesimismo está muy extendido y la situación está totalmente atascada. Asimismo, parece que la Troika sigue empeñada en continuar con su sistema capitalista, que no ha provocado más que desastres. Así que soy bastante pesimista al respecto. Aunque creo que esta nueva tecnología puede generar algo de esperanza y optimismo. Además, la existencia de esa divisa electrónica paralela para la crisis puede situar al país en una mejor posición a la hora de negociar con la Troika, puesto que hoy los países son víctimas de un chantaje. Están abocados al euro y no tienen ningún tipo de poder por sí mismos. Hablemos de algunos países europeos más, puesto que Grecia no es el único que sufre por culpa de la Troika. Irlanda, Chipre e Italia también están sujetos a lo que decidan los tiburones del Fondo Monetario Internacional
y de la troika que los acechan. Si Grecia es tan tonta como para no optar por ese camino, por la razón que sea, podría suceder que países como Irlanda, Chipre, Portugal o incluso Italia dieran un paso al frente y encabezaran la lucha contra lo que yo llamo el terrorismo financiero de la troika. ¿Qué opina usted, Trond? Ningún miembro de la eurozona tiene la posibilidad de emitir su propia divisa. Eso sí, alguien podría hacerlo y, si tiene éxito, podría extenderse. Antes el problema residía en las dificultades técnicas. Para crear una divisa paralela, necesariamente había que utilizar billetes y monedas reales. En cambio, hoy en día puede hacerse electrónicamente y de una vez para todo un país. No creo que tarde mucho en ocurrir, al igual que las cámaras digitales no tardaron demasiado en sustituir a las cámaras analógicas. Trond, quisiera hacerle una pregunta evidente. ¿Por qué no se recomienda gremialización cuantitativa? Provocan aún más estragos en el sistema financiero que el pan refinado en un paciente estreñido con intestino irritable. Creo que esa frase es de Jeremy Paxman. Lo cierto es que solo el oro, la plata y el Bitcoin pueden neutralizar el hedor de la política de los bancos centrales. Stacey Herbert, ¿de qué se trata? Max, esos calzoncillos se llaman Shreddies y se fabrican en el Reino Unido. Hablando de los bancos centrales y sus emisiones flatulentas, Alan Greenspan aparece en los titulares del día. Todos sabemos que Greenspan es famoso por sus flatulencias silenciosas, pero olorosas. Silenciosas pero mortales. Alan Greenspan decía, si creen que entienden lo que he dicho, es que no me he expresado bien. Greenspan habló ante la Reserva Federal y dijo una serie de cosas sin sentido, pero la gente las interpretó como si fueran buenas noticias. El gobernador de la Reserva Federal debería fumarse un puro mientras habla, hacer que la flatulencia huela lo peor posible, no como las silenciosas pero olorosas flatulencias de Alan Greenspan, que habla en código y no dice absolutamente nada, salvo que está del lado de los terroristas financieros. Bien, Alan Greenspan aparece en los titulares del día. Greenspan reconoce que sabía de la existencia de la burbuja en el 2008, pero se niega a pedir disculpas. Veamos a Alan Greenspan en el siguiente vídeo de la CNBC. Creo que el 15 de septiembre del 2009 nos equivocamos en los tiempos. Todos sabíamos que había una burbuja, pero una burbuja no tiene por qué provocar una crisis. Hay una fecha que siempre recordaré, el 19 de octubre de 1997. El Dow Jones cayó un 22% en tan solo un día, la mayor caída de todos los tiempos, por una gran diferencia. Pensé que nos íbamos a encontrar con todo tipo de problemas. Y no pasó nada. Fue solo algo pasajero, tras lo cual la Reserva Federal decidió abrir el grifo. Ese debate sigue aún abierto. ¿Debe la Reserva Federal controlar la economía y la política monetaria con lo que ellos llaman una operación de limpiezas tras el estallido de las burbujas? Porque lo que es seguro es que las burbujas estallarán, ya que la única política que tienen es la emisión de moneda. La Reserva Federal no tiene ninguna política que intente controlar el efecto de la política monetaria sobre los precios. En cambio, en China está ocurriendo lo contrario, están interviniendo activamente para intentar contener la burbuja. En el Banco Central Europeo, en Alemania, también sucede algo diferente. Se intenta gestionar la política monetaria de forma que no se produzcan esas burbujas, que son terriblemente engañosas. Sin embargo, la creación de esas burbujas por parte de la Reserva Federal, Alan Greenspan, Ben Bernanke y ahora Janet Yellen, beneficia solamente a la clase bancaria. Y a ellos les encanta porque les permite ganar miles de millones. Y al tiempo que aumentan las desigualdades, Ciudadanas griegas que dijeran, vamos a instituir nuestro propio sistema monetario electrónico para la crisis. Eso sí, de esta forma no podrían tener dinero fiduciario. Una de las razones por las que la gente sigue confiando en el dinero del Estado es porque puede utilizarse para pagar impuestos. Sin embargo, si la gente se ve en apuros, decide crear esta divisa electrónica y funciona,
cada vez más gente la utilizará y se creará una espiral positiva de confianza cada vez mayor, a pesar de que este sistema monetario no haya sido creado por el gobierno. Profesor, me gustaría remarcar el hecho de que, gracias a la tecnología disponible hoy en día, los ciudadanos griegos pueden acabar con la crisis ya mismo. Para ello, basta con introducir una divisa electrónica que compartan entre sí y que circule paralelamente al euro. Por lo tanto, podría decirse que si los griegos no adoptan esa solución a partir de hoy, entonces son unos masoquistas que no quieren resolver sus problemas y disfrutan siendo esclavos del euro. Hablemos ahora de la crisis que estalló en el 2008. ¿Ha cambiado algo en la economía desde el punto de vista estructural? Dado que no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma, ¿podría repetirse otra crisis de similares características? ¿Qué opina usted, profesor, sobre este asunto? No es mi especialidad, pero en mi opinión, la eurozona está más en apuros que nunca. No creo que las cosas estén mejorando. Cada vez se acumula más deuda, el pesimismo está muy extendido y la situación está totalmente atascada. Asimismo, parece que la Troika sigue empeñada en continuar con su sistema capitalista, que no ha provocado más que desastres. Así que soy bastante pesimista al respecto, aunque creo que esta nueva tecnología puede generar algo de esperanza y optimismo. Además, la existencia de esa divisa electrónica paralela para la crisis puede situar al país en una mejor posición a la hora de negociar con la Troika, puesto que hoy los países son víctimas de un chantaje. Están abocados al euro y no tienen ningún tipo de poder por sí mismos. Hablemos de algunos países europeos más, puesto que Grecia no es el único que sufre por culpa de la Troika. Irlanda, Chipre e Italia a la clase bancaria. Y a ellos les encanta porque les permite ganar miles de millones. Y al tiempo que aumentan las desigualdades en cuanto a riqueza e ingresos, incrementa las posibilidades de que uno acabe en la cárcel en Estados Unidos y arruina la balanza comercial. Todo eso es fantástico para Alan Greenspan y los malolientes banqueros. Greenspan reconoció haber abierto el grifo en 1997 y desde entonces nunca se cerró. Ahora la llaman flexibilización cuantitativa, lo que nos lleva al siguiente titular. Como venimos diciendo en Kaiser Report, durante 2 años, una estafa Ponzi no se puede relajar, lo único que se puede hacer es ampliarla. Max, en el titular que se publicó en maxkaiser.com te referías a Mark Faber, que también acudió a la CNBC esta semana. Le preguntaron si con motivo de su próxima reunión la Reserva Federal iba a relajar la flexibilización cuantitativa. Y Faber contestó que la pregunta que se planteaba no era la correcta. La pregunta no es si se relajará o no. La pregunta es en qué momento aumentarán la compra de activos hasta alcanzar los 150.000 o 200.000 millones de dólares al mes o incluso el billón. La Reserva Federal emite moneda, y si el dólar no fuese la divisa de reserva mundial, esa emisión de moneda desestabilizaría la divisa y veríamos signos más evidentes de inflación. Sin embargo, como Estados Unidos posee la divisa de reserva mundial y el mayor ejército del mundo, si alguien se atreve a dejar de aceptar dólares, que cada vez valen menos, a cambio de mercancía procedente de China o de petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos los amenazará con asesinarlos. Así de sencillo. No tenemos más que fijarnos en el caso de Libia, de Irán, de Irak o de cualquier país de Sudamérica tras las últimas revoluciones. Si estos no comulgan con la política estadounidense y no aceptan nuestros dólares, los mataremos. Pero ahora, China, Rusia e India dicen, bueno, quizás esta no sea la mejor forma de avanzar, y empiezan a hacerlo. Volvamos a las declaraciones de Mark Faber sobre el aire caliente que se está inyectando en los mercados gracias a la flexibilización cuantitativa y sobre el hecho de que tendrán que continuar con ella para seguir alimentando esta estafa Ponzi, dado que, como tú dices, no se puede relajar una estafa Ponzi sin que se venga abajo. Nosotros somos la burbuja. El mundo tiene una enorme burbuja de activos, un alto grado de apalancamiento y una burbuja de deuda.
En la entrevista que concedió a la CNBC, Alan Greenspan también habló de una burbuja de deuda apalancada y señaló que el problema no son las burbujas, sino las burbujas con apalancamiento. Pues bien, eso es lo que afirma Mark Faber. Existe una burbuja de deuda apalancada. El hecho de que el dólar se apoye en las armas y los asesinatos es lo que provoca que no puedan parar la flexibilización cuantitativa. En el Reino Unido, Mark Carney ha dejado entrever que, gracias al mal llamado crecimiento que está viviendo el país, el Banco de Inglaterra podría empezar a